Hermanos, sean todos bienvenidos este día. Estamos muy contentos y muy agradecidos con Dios de que nos haya permitido reunirnos una vez más, aún a pesar del tiempo en el que vivimos. La iglesia no se detiene, la iglesia continúa en cada una de nuestras casas y aunque estemos confinados y no podemos reunirnos como un solo cuerpo, una sola iglesia en un solo lugar, nos reunimos cada uno de nosotros en nuestras iglesias y de esta manera llevamos a cabo también el mandamiento de la palabra, que asimismo cito, donde dice la palabra que todos somos la iglesia del Señor y no hace falta que estemos tal vez ahora por el momento en un lugar en específico, en un local en específico, todos donde cada uno de nosotros está, somos y representamos a la iglesia del Señor. Así que sin más preámbulos, hermanos, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 19. Acompáñenme, si son tan amables, al Salmo 19 para que podamos asimismo dar inicio a nuestro culto de adoración hoy a nuestro buen Dios. Salmo 19, que es un salmo bastante conocido por todos nosotros, que nos habla acerca de la grandeza de la ley de nuestro buen Dios y cuánto ella produce en nuestras vidas. Salmo 19, versículo 1 dice lo siguiente: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Versículo 10 dice: Deseables son más que el oro y que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Con este salmo queremos dar inicio a nuestro culto de adoración y quisiera yo invitarles, mis hermanos, a que me acompañen a unas palabras de oración. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias y queremos presentarnos delante de ti como una sola iglesia. En todo lugar donde tus hijos están reunidos hoy, Señor, nos reunimos con un solo corazón, bendito Dios, con un solo espíritu, Padre Celestial, y con un solo objetivo, que es adorar tu nombre. Pero antes de nada, Señor, queremos presentarnos delante de ti para pedirte perdón por nuestros pecados, pedirte perdón por nuestras faltas, pedirte perdón por nuestras debilidades. Te rogamos asimismo, Señor, que seas clemente y misericordioso, por favor. Te pedimos asimismo, Señor, que bendigas tu palabra, que bendigas y envíes tu palabra con poder y autoridad, con poder del Espíritu Santo y con autoridad del cielo. Rogamos, Señor, por el mensaje de tu palabra, que la buena semilla de tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones y de fruto en grande manera y en abundante manera, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos todo esto para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Acompáñenme, hermanos, si son tan amables, a alabar a nuestro buen Dios. Tu causa, oh Señor,
llena nuestro ser. Que a Cristo el Salvador puedan conocer. No a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer. Se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Dios está en su trono y lo gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol,
por encima del sol. Se puede ver redención, todo lo viejo cambiado por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol, por encima del sol, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Por encima del sol. Hermanos, es un gusto volver a compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy vamos a continuar con el Evangelio de Mateo en el capítulo 13. Igualmente, como en semanas anteriores habíamos estado justamente dando inicio a las parábolas del reino. Y hoy justamente nos encontramos ante la segunda parábola. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo en el capítulo número 13, versículo 24 al versículo 30. Así que si son tan amables, acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo número 13, versículos 24 al 30. Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Y dice así la palabra del Señor. Versículo 24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos
para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Les voy a pedir que asimismo me acompañen al versículo 36, donde Jesús nos da la explicación asimismo de esta parábola, como lo hizo con la parábola del sembrador. Versículo 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos permites reunirnos para estudiar, para escudriñar, para escuchar tu palabra, Señor. Y te rogamos especialmente que en este tiempo, Señor, donde estamos confinados en nuestros hogares, cada uno ahí donde estamos en nuestros hogares, tengamos respeto, tengamos reverencia y podamos honrar este tiempo, Señor, escuchando tu palabra en quietud, en un espíritu, Señor, con un corazón, Padre Celestial, receptivo, bendito Dios. Señor, cautiva nuestra mente y nuestros corazones a escuchar tu palabra, a aprender de ella, bendito Dios. Ayúdanos y que tu palabra dé fruto en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y te pedimos que bendigas tu palabra en el nombre de Jesús, por quien te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, como decía, hoy tenemos otra parábola y eso es verdaderamente importante de tomar en cuenta. El Señor mismo así lo dice en el versículo 24, le refirió otra parábola. Aunque pareciera que trata del mismo asunto, ya que habla asimismo de un campo de semilla y de un sembrador, asimismo es una parábola totalmente distinta. Aunque hay los mismos personajes, pero hay un distinto escenario, otro cuadro, otro terreno. Y aunque ya leímos la parábola, hermanos, podemos notar claramente que se trata de otra cosa muy distinta. Y para que podamos seguir el mismo esquema que el Señor Jesús plantea de forma alegórica en la explicación de la parábola en los versículos 37 al 43, como hemos leído, he tomado cada elemento que Él menciona en la explicación como un punto de referencia para que nosotros podamos seguir el mismo esquema que el Señor Jesús plantea en su explicación. Asimismo, daré algunas aplicaciones e implicaciones prácticas en cada punto para nuestras vidas. Así que veamos entonces, hermanos, 7 elementos que el Señor menciona en esta parábola y los vamos a ver de manera breve, algunos y en otros haremos un énfasis un poco mayor, ya que son igualmente importantes. Veamos entonces, en primer lugar, el sembrador y la semilla son buenos. El sembrador y la semilla son buenos. Versículo 24 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El que sembró, dice la explicación en el versículo 37, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre.
Si ustedes notan en el versículo 24, el Señor nos dice quién fue nos dice que sembró buena semilla, un hombre que es semejante a un hombre. Igualmente nos dice que sembró buena semilla en el campo, y la explicación en el versículo 37 es el que sembró la buena semilla. Nos dice que ese es el Hijo del Hombre. En el caso de la parábola del sembrador, Cristo les explicó igualmente la parábola. Y en el versículo 37, Él se describe a sí mismo como el Hijo del Hombre y aquel buen sembrador. ¿Y qué significa este título al que Jesús hace referencia aquí y con el cual Él mismo se identifica? Si ustedes notan, Jesús es llamado el Hijo del Hombre 88 veces en el Nuevo Testamento. El primer significado de la frase el Hijo del Hombre es en referencia a la profecía que hace Daniel en su libro. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, encontramos la descripción o esta primera descripción del Hijo del Hombre, y podemos notar claramente que es un título mesiánico. Jesús es aquel a quien le fue dado dominio y la gloria en el reino. Cuando Jesús usaba esta frase relacionándose con Él mismo, Él estaba adjudicándose a sí mismo el título de la profecía de Daniel, el Hijo del Hombre. En segundo, hermanos, un segundo significado de la frase el Hijo del Hombre hace referencia claramente a su humanidad. Y es porque verdaderamente Jesús era un ser humano. Jesús era totalmente Dios, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y asimismo primera de Juan capítulo 4 versículo 2 nos dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si Jesús es el Hijo de Dios, Él era y es en esencia Dios, pero también era un ser humano de carne y hueso, sangre y hueso, y sangre y carne, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, en resumen, hermanos, la frase el Hijo del Hombre indica que Jesús es el Mesías y que Él es verdaderamente un ser humano. ¿Qué implicaciones entonces tiene esto, hermanos? Que Jesús es el sembrador y quien da la buena semilla. ¿Qué implicaciones tiene esto? Podemos ver que el mismo Cristo es quien ha salido en compañía de todo sembrador, de todo aquel que publica, de todo aquel que anuncia las buenas nuevas. Cristo, a través de su Espíritu Santo, va motivando, va animando y llevando a cabo esa obra evangelística que cada uno de nosotros hacemos día tras día, cada año. Anunciamos las buenas nuevas de salvación, pero el texto nos dice que Cristo es el sembrador. Por eso debemos reconocer que todo don perfecto, toda buena dádiva viene del Padre que está en el cielo, viene de nuestro Padre eterno, de nuestro buen Padre celestial. Es Él quien produce a sí mismo un cambio, una transformación, y cada vez que la palabra es sembrada en un corazón dispuesto, es Cristo a través de su Espíritu Santo produciendo un cambio. Podemos decir con toda seguridad que Cristo ha estado y está detrás de cada creyente produciendo un cambio en su corazón. Y con esto, hermanos míos, no cabe duda de que los predicadores y cada hijo de Dios somos un simple instrumento en las manos del dueño de la mies. Cada uno de nosotros, como predicadores, como pastores o como personas comunes y corrientes, cristianos fieles a Dios que anunciamos el Evangelio, somos simples instrumentos en las manos de nuestro buen Dios. Veamos entonces, en segundo lugar, cuál es el terreno donde esta semilla es sembrada.
¿Cuál es el terreno donde esta semilla es sembrada? En segundo lugar, el terreno donde es sembrada la semilla es el mundo. El terreno donde es sembrada la semilla es el mundo. Miren lo que dice el versículo 24. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y la explicación al versículo 38 nos dice el Señor que ese terreno o ese campo es el mundo. Así que se presenta un terreno diferente, contrario a la parábola del sembrador. El terreno en la parábola del sembrador es cada corazón, representa cada corazón y cómo recibe la palabra, la semilla. Pero aquí el terreno es diferente. Nos dice el texto en el versículo 38 que el terreno donde fue sembrada la semilla es el mundo. Hay gente que aplica la idea de que el mundo en esta parábola significa la iglesia y que por lo tanto buenos y malos, trigo y cizaña pueden estar hoy mismo en la iglesia. Hasta la separación final estarán juntos trigo y cizaña en la iglesia. Esa es una interpretación tradicional y podríamos decir muy común y más común que escuchamos siempre. Que la semilla fue sembrada en el mundo, pero muchos interpretan el mundo como la iglesia. Pero noten ustedes que el campo al que aquí se refiere el Señor no es la iglesia, sino que, como dice el versículo 38, es el mundo, no es la iglesia. El campo no es la iglesia local ni la iglesia universal, sino el mundo. Y aunque podemos entender que podríamos sacar implicaciones con la iglesia, debemos aclarar que no es a la iglesia que se refiere aquí el Señor, sino más bien al mundo, donde cada uno de nosotros que conformamos la iglesia se encuentra. Y donde, podríamos preguntarnos, ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Nos encontramos en Marte? ¿En Júpiter tal vez? No, no es así. Nosotros nos encontramos en el mundo. Y es aquí donde debemos seguir influenciando, compartiendo y viviendo el Evangelio en el mundo, porque hemos sido enviados a anunciar las buenas nuevas de aquel que nos salvó, de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Hemos sido llamados, comisionados y enviados a anunciar al mundo las buenas nuevas de salvación. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Vayan por todo el mundo. Juan 17, versículo 11 al 16 dice, yo les he dado tu palabra. El mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Lo que sí enseña Jesús es que los creyentes y los incrédulos vivirán juntos en el mundo. Nosotros podemos ver textos como el de Marcos y textos como el de Juan y textos como el del Mateo, que el terreno al que el Señor está sembrando esta semilla se refiere al mundo en general, al mundo entero. A eso es el que nos ha mandado el Señor. Y lo que sí está refiriéndose aquí el Señor es que los creyentes y los incrédulos vivirán juntos en el mundo, con muchas características parecidas, como las plantas del trigo y la cizaña, tendrán experiencias parecidas, la misma gracia general o gracia común será para todos, el mismo sol, recibirán el mismo calor, la misma lluvia, el mismo frío, la misma sequía, les afectarán a ambos
ambas plantas o ambas personas. Los creyentes incrédulos tendrán muchas experiencias comunes y muy similares, inclusive muchas aflicciones y enfermedades o fracasos incluso muy parecidos y muy similares. No estamos nosotros exentos de caer justamente en enfermedad, en tribulación o en angustia. Lo que Dios promete a sus fieles es la gracia suficiente para soportar la adversidad. Eso es lo que Dios promete a su iglesia y eso es lo que hace la gracia diferente, la gracia específica, la gracia en común que Dios ha dado a sus hijos, que no es la misma gracia que le da a todo el mundo. Dios imparte una gracia común, hace salir el sol para buenos y malos, pero a sus hijos Dios les ha dado una gracia especial. Y con esto podemos decir que Jesús nunca, hermanos, tuvo la intención de separar a su iglesia del mundo, en el sentido justamente de que nosotros somos enviados a anunciar el evangelio, somos enviados a influenciar en el mundo a través de la luz que produce el evangelio, y no somos llamados a ser influenciados por el mundo. Eso hay que aclararlo y estoy haciendo la gran diferencia. Y no debemos olvidar de que la cizaña, los hijos del diablo, estarán siempre ahí en oposición al reino de Dios. Eso es claro y eso es específico. Versículo 25 dice: pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la cizaña. O sea, nosotros estaremos con el mundo. El trigo y la cizaña estarán siempre juntos hasta la siega o hasta el fin del mundo. El enemigo siempre ha estado ahí en oposición a Dios y al avance de su obra. Siempre permanecerá el enemigo ahí poniendo su pie de tropiezo. Desde el huerto del Edén, hermanos, cuando puso el pie en Eva y en Adán, desde el huerto de Edén, desde el inicio del pueblo de Dios, el enemigo ha estado ahí en oposición al reino de Dios, desde Noé hasta Abraham, desde Abraham hasta Moisés, de Moisés hasta David y de David hasta Cristo. El enemigo siempre ha estado como piedra de tropiezo en oposición al avance del reino de Dios. Siempre ha estado el enemigo metiendo su mano en oposición a la iglesia, en oposición al reino de Dios, en oposición a los hijos de Dios. Y podríamos ilustrar esto de alguna manera. Podríamos pensar incluso en algún niño que está construyendo un castillo, o que está construyendo un castillo de arena, o que está construyendo alguna torre, algún rompecabezas. Y hay un niño ahí al costado mirando, esperando que coloque la última pieza, esperando que coloque el último terrón de arena, esperando que coloque la última ficha. Y viene y cuando él mira, el niño mira que ya ha terminado su hermanito, tal vez o su amigo, de colocar la última pieza, viene y ¡plá! Le da una patada y tumba el juego y tumba el castillo y se va corriendo. Eso es prácticamente lo que hace el enemigo constantemente. Como un niño malcriado, un niño que viene y justamente destruye todo. El enemigo siempre ha estado detrás en oposición. Siempre ha estado metiendo su mano a la obra del Señor. El Señor inicia una obra, el Señor inicia su obra, el Señor inicia su pueblo y el enemigo siempre ha estado ahí en oposición. Y saben una cosa, hermanos, esta oposición, este enfrentamiento con el mundo será hasta el fin. Hasta el fin, hermanos, será esta oposición. Cuando los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla tal vez? ¿No fue buena semilla que tú sembraste? Es lo que le hacen la pregunta en la parábola.
Y dice que justamente el Señor les dijo y les explicó que había sembrado buena semilla, pero que un enemigo había justamente sembrado igualmente mala semilla, o sea, cizaña. Pero el versículo 39 en la explicación dice: la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Versículo 40, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Aunque esta oposición sea hasta el fin del mundo, llegará un día en que el Señor enviará a sus ángeles a recoger su trigo, a recoger su buena semilla. Pero ciertamente esta cizaña también tendrá su lugar. Pero así, hermanos, como hay mala hierba, así como hay cizaña, también Dios preserva la buena semilla. Y esto nos da paso a nuestro siguiente punto, para que podamos nosotros contestar quiénes son entonces la buena semilla. En tercer lugar, veamos entonces, la buena semilla son los hijos del reino. Versículo 38, la buena semilla son los hijos del reino. Dice el versículo 38, el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. Y obviamente la buena semilla representa a los hijos del reino. Y aquí es donde existe y debe existir una gran distinción entre la hierba buena y la hierba mala, entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Porque puede ser que por tu vida tal vez estés más representando la cizaña o a un hijo del diablo que a un hijo de Dios. Y aquí es donde debe existir un punto grande de diferencia. Y valga la redundancia y la pregunta que viene a colación: ¿estás siendo trigo o estás siendo cizaña? ¿Cómo estás afectando? ¿Cómo está afectando tu compromiso con la sociedad donde estás viviendo? ¿Estás siendo trigo o estás siendo cizaña? ¿O cómo estás afectando en tu hogar? ¿Estás siendo trigo o estás siendo cizaña en tu hogar, en tu casa, en tu familia? ¿O qué tal si hablamos de la iglesia? ¿Estás siendo de tropiezo a la iglesia? ¿Estás siendo de carga para tus líderes, para tus pastores? ¿Te has vuelto más bien un consumista que va a la iglesia ya durante 10 años y no te has afirmado, todavía no echas raíces en la iglesia, ni has hecho justamente un compromiso para con tu iglesia local? Tal vez pareces trigo y te has infiltrado de alguna manera en la iglesia, pero no estás dando fruto a la iglesia justamente a la que perteneces, a la iglesia local que perteneces. Tal vez no estás dando frutos, no tienes compromiso con tu iglesia local, ni te sujetas a tus pastores, ni te sujetas a los líderes, y crees aún que eres trigo. ¿Puedes pensar acaso o creer que eres trigo? Cuando te conduces de esta manera, cuando no te has afirmado, cuando no tienes compromiso con la iglesia a la que te congregas. Bueno, hermanos, oye, podemos decir alguno de nosotros tal vez que está escuchando esta palabra o este sermón, podría alguno de nosotros decir: bueno, yo soy cristiano y yo soy de trigo en mi casa, doy buen testimonio y me ocupo de mi hogar y de mi familia. Pero ¿qué de tu iglesia local a la que perteneces? ¿Qué de tu iglesia, de tu familia en Cristo a la que perteneces? ¿Estás poniendo tus dones para la edificación de la iglesia o te los estás guardando para el fin de los siglos? Podíamos nosotros meditar y podíamos nosotros preguntarnos. Y te invito, hermano, amigo que me escuchas hoy, te invito a examinarte y considera el consejo, pide ayuda, pide consejo, evalúate. ¿Qué estás haciendo al día de hoy para la obra del Señor? Y no me digas y no salgas con pretextos y justificaciones: bueno, yo sirvo en mi casa. No. El Señor
te ha llamado ciertamente a dar testimonio en tu casa, en tu hogar, para con tu familia, pero también te ha llamado a poner por obra, a poner tus dones y tus talentos en práctica para tu iglesia, para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la iglesia local a la que perteneces, a la que te congregas y a la que normalmente deberías estar amando. Así que este es un llamado y un acto de examinación para que nosotros veamos si estamos siendo trigo o cizaña. Otra descripción de los hijos del reino que claramente hace alusión a los creyentes o a los cristianos se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Y si son tan amables, acompáñenme a la carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 5, para que podamos ver una descripción clara a los creyentes, que hace referencia a los creyentes. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 10, dice así: Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros, los que os consideráis trigo, todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es una invitación para que aquellos que nos consideramos trigo, aquellos que nos llamamos cristianos, vivamos entonces conforme a esta nueva vida que hemos sido llamados, y a que no nos confundamos con el trigo. Debe existir una gran diferencia entre el trigo y la cizaña. Debemos tomar ciertamente dos caminos, dos vidas totalmente separadas, literalmente la una de la otra. Unos son trigos y se identifican muchas veces muy claramente, pero nosotros que somos considerados o nos consideramos como trigo, como buena semilla, como hijos de Dios, debemos entonces asimismo considerar nuestro camino, considerar nuestras obras y considerar cómo nos estamos comportando y dirigiendo y viviendo en esta vida. Ciertamente no podemos confundirnos con la cizaña. Debemos ciertamente hacer una gran diferencia en esta nueva vida que nosotros tenemos. Porque eso debe ser un contraste totalmente diferente entre los hijos del maligno, los hijos del diablo y los hijos de Dios. El mundo debe ver clara y notoriamente la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre el trigo y la cizaña. Veamos entonces en cuarto lugar, hermanos, las cizañas son los hijos del enemigo, y el enemigo que la siembra es el mismo Satanás. Las cizañas son los hijos del enemigo, y el enemigo que la siembra es el mismo Satanás. Versículos 38 y 39. Las cizañas son los hijos del maligno. Y el versículo 39 dice: y el enemigo que la siembra es el diablo. Están por todas partes, en todo el mundo, y siempre van a hacer oposición a los hijos de Dios y a su iglesia en todo el mundo. Y muchas veces son tan parecidos a los cristianos que algunos se infiltran entre los cristianos. Muchos se infiltran en la iglesia y pasan desapercibidos hasta que sale a luz sus obras. Incluso pueden vestirse de religiosidad, de conocedores de la verdad, pero con sus actos niegan la eficacia de la misma, como dice Pablo. Juan 8:44 dice: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre.
Y sus hijos son así, hermanos, idénticos a él, idénticos al diablo. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Primera de Juan 3:10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se reconocen el trigo y la cizaña. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano es de Dios. En esto se conoce el trigo y la cizaña. El que no practica la justicia no es de Dios, y el que no ama a su hermano tampoco es de Dios. Por tanto, podríamos reflexionar hoy, pensar hoy, evaluarnos y examinarnos hoy si tenemos diferencia con algún hermano. Ciertamente deberíamos ir corriendo a ponernos a cuenta con nuestros hermanos. ¿Hay acaso entre nosotros alguien que no pueda verse? ¿Hay acaso entre nosotros rencilla, rencores, pleitos, amargura, ira, contienda, enojo, como leíamos en Colosenses 3? Ciertamente, si somos hijos de Dios, no deberíamos estar en pleito con nadie. Deberíamos haber hecho ya las paces. Deberíamos, ciertamente, reconciliarnos con aquellos que nos han agraviado tal vez, que nos han hecho daño tal vez. Deberíamos nosotros ir y no esperar a que vengan a nosotros a pedirnos perdón, sino nosotros ir en reconocimiento, humilde, mansos como nuestro buen Salvador. Vayamos entonces a buscar a aquellos si hemos hecho daño o aquellos que están en pleito o en enojo con nosotros. Porque recordemos que ciertamente así actúan los hijos de Dios, el trigo, pero la cizaña obviamente hace lo contrario, y esto es normal, porque fue el mismo diablo quien la sembró. Esta cizaña por todo el mundo, esta cizaña fue sembrada por todo el mundo. Al mismo tiempo que Dios sembró la buena semilla, el enemigo sembró cizaña. El enemigo que la siembra es el diablo, que significa calumniador, acusador, y por influencia de la Septuaginta que presenta diabolos como traducción de Satanás, quiere decir también adversario. El diablo, el enemigo, es el adversario del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, y siempre va a estar buscando justamente ser acusador, calumniador, y siempre va a estar en adversidad para con la iglesia. Su odio está dirigido contra Dios y contra su pueblo. No solamente está dirigido el odio de Satanás contra Dios, sino contra sus hijos, contra su iglesia, contra su pueblo, especialmente contra Dios, cuando está por justamente revelar a Jesucristo a alguna persona, revelar a un corazón a Cristo. El enemigo se opone totalmente al avance del pueblo de Dios. En consecuencia, su gran propósito ha sido y será siempre engañar a la mayor número de personas, engañar al mayor número de personas en este mundo con el objetivo justamente de arruinar el reino de Dios, de arruinar que muchos conozcan el Evangelio y asimismo de que muchas almas se salven. Y no cabe duda que los métodos del diablo, que los métodos que el enemigo utiliza son muy astutos, ya sea a través de religiones falsas, ya sea a través de sectas, de ideologías de todo tipo, incluso de falsos hermanos y maestros infiltrados en una iglesia. Y oigan bien, todos aquellos que de una manera, tal vez que escuchan hoy este sermón, que de alguna manera han sido afectados tal vez alguna vez por algún cristiano o algún creyente, todos aquellos que en alguna vez acudieron a una iglesia y fueron asimismo dañados por el mal testimonio de algún hermano o hermana o que se hacía llamar hermano, ciertamente no todo el que va a la iglesia es cristiano. No todo el que va a la iglesia es cristiano, no todo aquel que entra a la iglesia es cristiano. Es como decir que todo aquel que entra a un parking es coche, es auto. No podemos decir eso. No toda persona que entra a un parking se convierte en auto. Asimismo, no toda persona que entra a una iglesia se convierte en cristiano. Hay mucha gente infiltrada dentro de la iglesia que está haciendo de cizaña, que está haciendo de tropiezo antes que de trigo.
Así que examinémonos, evaluémonos y que Dios nos ayude a ser de testimonio para todos aquellos que se acercan a la iglesia, y no solamente a la iglesia, sino en cualquier parte del mundo, en todo lugar donde estemos, donde nos movemos. Veamos entonces en quinto lugar, la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Versículo 27. Dice el versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Y la explicación en el versículo 39 dice lo siguiente, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Recuerde que en esta parábola el campo es el mundo, no la iglesia, y lo que implica de esto es que en demasiadas ocasiones la iglesia ha tratado de hacer exactamente eso. Sacar a los que a su punto de vista humano son de tropiezo o de cizaña. Y muchas veces se ha causado muchísimo daño con esto. Muchas veces ha causado la iglesia muchísimo daño con esto. Muchas veces la iglesia ha querido actuar como los siervos en esta parábola, diciéndole al Señor, Señor, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? La iglesia muchas veces ha querido arrancar y el Señor nos ha dicho constantemente, muchas veces no, porque terminaremos haciendo daño. Piensen en acontecimientos históricos como las cruzadas, la Inquisición española y muchas guerras religiosas. Muchas de ellas se levantaron en nombre de la religión y causaron muchísimo daño. Pero hermanos, en primer lugar, esta parábola nos enseña que el bien y el mal siempre se hallarán juntos hasta el fin del mundo. El trigo y la cizaña se hallarán juntos hasta el fin del mundo. El mundo es el gran campo en el que trigo y cizaña crecen juntos. Eso debemos nunca olvidarnos. Trigo y cizaña crecen juntos en el mundo. Hemos de esperar que encontremos creyentes y no creyentes, personas convertidas e inconversas, los hijos del reino, los hijos del diablo, entremezclados en todo lugar e incluso, obviamente, en la congregación. Ciertamente así va a ser en el mundo, el trigo y la cizaña crecen juntos, pero obviamente muchas veces también esto afecta a la iglesia. Y esto no lo podrá impedir, hermanos, ni la más pura de las predicaciones del Evangelio. La misma situación ha existido en todas las épocas de la iglesia. Fue la experiencia de los padres en la iglesia, fue la experiencia de los reformadores y es la experiencia actual de muchas iglesias que a nuestro punto de vista son iglesias sanas y son iglesias buenas. Todas han sido afectadas y son afectadas al día de hoy por trigo y cizaña juntos. Nunca ha habido una iglesia visible ni una asamblea religiosa en la que todos sus miembros sean solamente trigo. El diablo, ese gran enemigo de la iglesia y de las almas, se ha asegurado siempre de sembrar cizaña aún en las iglesias más fieles, aún en las iglesias más sanas. Siempre ha habido cizaña. Y esto lo podemos experimentar todos nosotros, todos aquellos que pertenecemos a la iglesia de Cristo, hemos experimentado en algún momento
esta situación y hemos podido percatarnos de esta realidad y gran realidad que vive la iglesia. Y muchas veces nosotros como cristianos hemos actuado como cizaña. Muchas veces nos hemos sido arrastrados por el enemigo en nuestras actitudes, en nuestra manera de reaccionar, en nuestro odio incluso. Hemos sacado rencor en nuestros corazones y muchas veces el enemigo ha utilizado nuestras vidas y ha dañado a muchos hermanos. Por eso es tan importante reflexionar hoy en esta parábola para que si nosotros hemos sido justamente de tropiezo, podamos arrepentirnos y podamos tener en cuenta cuán urgente es examinarnos y evaluarnos. Si hemos sido de tropiezo para otros hermanos, vayamos corriendo a pedir perdón a Dios y obviamente a pedir perdón a nuestros hermanos. Y esto, como decía, no podrá impedirlo ni la más estricta y prudente de las disciplinas. Hagamos lo que hagamos para purificar la iglesia, nunca conseguiremos obtener una comunidad solamente de trigo. Nunca. Esto estará hasta el fin del mundo. Y lo peor es que si nos esforzamos demasiado por obtener la pureza de la iglesia, por obtener la pureza del trigo, si nos esforzamos demasiado, justamente causaremos más daño que bien. En nuestro celo por arrancar la cizaña, existe el peligro de que arranquemos también con ella el trigo. Tal celo no es conforme a la piedad y ha hecho mucho daño en muchas ocasiones. Aquellos a quienes no les importa lo que les pase al trigo, con tal de arrancar la cizaña, demuestran tener muy poco la mente y el sentir de Cristo. Al fin y al cabo, hermanos, hay una gran verdad en las caritativas palabras de Agustín de Hipona, que dijo lo siguiente, y cito: los que hoy son cizaña, mañana tal vez sean trigo. Los que a nuestro punto de vista, como dice Agustín, pueden estar hoy siendo de cizaña, mañana pueden estar siendo de trigo. Ciertamente muchos de nosotros podemos dar testimonio de eso, que llegamos en alguna ocasión a la iglesia y nadie, absolutamente nadie, pensó en algún momento que Dios podría transformar nuestros corazones. Pero asimismo, todos los que en algún momento fuimos vistos como cizaña o como personas que nunca cambiaríamos, hoy estamos alabando, adorando, predicando y anunciando el evangelio de las buenas nuevas de Cristo. Y esto se lo debemos al gran amor y al gran sacrificio de nuestro buen, amado Salvador, Cristo Jesús. Tenemos que entender que para Dios la cizaña y el trigo crecerán juntos, juntamente hasta la siega, hasta el fin. Y muchas veces Dios mismo usa personas como cizaña o actitudes como cizaña para tratar con nuestro carácter, para tratar con nuestras vidas, para pulirnos más justamente a la imagen de su Hijo Jesucristo. Muchas veces estas personas que para nuestro punto de vista son de tropiezo, muchas veces son y están ahí para pulir nuestro carácter, para chocar contra nosotros. Y de tal manera, asimismo, Dios obra. Tanto en unos como en otros, Dios está obrando constantemente. Así que dejémonos nosotros de querer arrancar cizaña de la iglesia o mirando o examinando quiénes son los cizañas, porque no es nuestra labor, no nos ha llamado Dios a eso. Dios nos ha llamado a amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo y anunciarles la buena nueva de salvación. Como decían los siervos en la parábola, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos o la arranquemos a la cizaña? El versículo 29, respondió el Señor y les dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Sus ángeles son los segadores, y es en el tiempo de Dios quien hará que esto suceda. Sus ángeles son los segadores, y esto es en el tiempo de Dios
que hará que esto suceda. Nosotros no somos los segadores. Nosotros no somos quien da ese mandato. Eso le corresponde al Señor. Pero qué terrible futuro el que les espera justamente a los que hoy son cizaña. Qué terrible futuro. Tal vez imaginan que siempre estarán estorbando, pero no saben que su fin llegará pronto. Cuando menos se imaginan, llegará. Y esto nos da paso a nuestro siguiente encabezado. El destino de la cizaña es el infierno y el del trigo el cielo. El destino de la cizaña es el infierno y el del trigo el cielo. Versículo 41 y 42. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Oigan esto, hermanos, mucha gente se pregunta, ¿habrá vida después de la muerte? ¿Es que verdaderamente existe el cielo y el infierno? ¿O son meros mitos inventados por el hombre? Mucha gente se pregunta y se cuestiona estas cosas en su cabeza. Bueno, la Biblia señala el lugar de destino eterno de todos aquellos que viven de espaldas a Dios. Qué terrible es este lenguaje, como escuchamos nosotros en estos versículos. Echarán, o mejor dicho, arrojarán. Este término expresivo de indignación expresa aborrecimiento. El horno de fuego da a entender un destino de ferocidad, de tormento, y el lloro indica la angustia que produce el horno de fuego, mientras que el crujir de dientes expresa de manera vivida la desesperación a la cual están sometidos estas personas que viven de espaldas a Dios y partirán a una eternidad incierta. Hermanos, no cabe duda de que el infierno es tan real y que es verdaderamente un lugar atroz. No cabe duda de eso. El castigo para los muertos impíos en el infierno es descrito a través de la Escritura como el fuego eterno en Mateo 25:41, el fuego que nunca se apaga en Mateo 3:12, el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga en Marcos 9:44 al 49, un lugar de tormento con fuego y azufre donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos en Apocalipsis 14:10 al 11, y un lago de fuego y azufre donde los impíos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, según Apocalipsis 20:10. Este lugar es verdaderamente real y es atroz, es horrendo. Y lo más tremendo de este lugar, óiganme todos ustedes, lo más tremendo de este lugar no es el fuego, no es los demonios que ahí habitan, ni las densas tinieblas que hay ahí. Lo más atroz, lo más terrible del infierno es la ausencia de la gracia de Dios. Lo más terrible del infierno, cualquier persona que escucha hoy, lo más terrible del infierno no es las llamas, no es los enemigos de Dios, no es los diablos o el diablo, los demonios que ahí están, eso no es lo terrible. Lo más terrible del infierno es la ausencia de la gracia de Dios, la ausencia del más mínimo destello de esperanza que proviene únicamente de Dios. Un lugar donde recordarás que algún día alguien te predicó el evangelio y lo rechazaste. El infierno es un lugar donde recordarás que muchas veces fuiste llamado al arrepentimiento y constantemente lo rechazaste, no quisiste venir. Recordarás de la bondad de Dios que con tanto amor te llamó, proveyendo los medios de gracia como es su iglesia y como es su palabra, y lo rechazaste una y otra vez. Cuando estés en el lugar llamado infierno, ciertamente recordarás que hoy escuchaste este sermón, que hoy escuchaste el evangelio de Jesucristo, y ojalá y Dios quiera puedas aceptar hoy a Cristo y reconocerlo como tu único y suficiente Salvador, reconociendo tus pecados, reconociendo tus faltas.
y viniendo en arrepentimiento a Él. Ojalá puedas ser librado de ese lugar. Pero ciertamente si no eres librado, estás ahí, recordarás que alguien algún día te predicó el Evangelio. Recordarás que alguien te habló de Cristo. Ciertamente los impíos estarán eternamente sujetos a la furia de Dios en ese lugar. Aún aquellos que están o estén en el infierno reconocerán la perfecta justicia de Dios según el Salmo 76:10. Los que están ahí reconocerán la perfecta justicia de Dios. Aquellos que están en el infierno real sabrán que su castigo es justo y que son ellos los únicos culpables de estar ahí porque en vida rechazaron el Evangelio de Cristo. Ellos reconocerán que son los únicos culpables. Pero por si alguien se pregunta, si a alguien tal vez le surge la pregunta, ¿por qué los incrédulos son enviados ahí? ¿Por qué los incrédulos son enviados ahí? Si Dios es un Dios de amor, entonces, ¿por qué es que manda o envía a un lugar tan atroz? Déjenme decirle lo siguiente. Tenemos que comprender que al ser Adán nuestro representante legal ante Dios y al pecar él en el inicio, en el principio, por consiguiente pasó a cada uno de nosotros la muerte. Y asimismo cada ser humano, todo ser humano nacido al natural, nace con la culpa heredada de Adán, con el pecado heredado de Adán. Todos hemos pecado contra Dios según Romanos 3:23 y el castigo justo por ese pecado es la muerte según Romanos 6:23. Y puesto que todos nuestros pecados en última instancia son contra Dios, como dice el Salmo 51, y puesto que Dios es un ser infinito y eterno, el castigo por el pecado, la muerte también debe ser infinito y eterno. Puesto que todos nuestros pecados en última instancia son contra Dios, y puesto que Dios es un ser infinito y eterno, el castigo por el pecado, la muerte también debe ser infinito y eterno. El infierno está esta muerte infinita y eterna que hemos ganado a causa de nuestro pecado. El infierno es esta muerte infinita y eterna que hemos ganado a causa de nuestro pecado, a causa de pecar contra Dios. Pero óigame una cosa. La cosa no debería terminar así tan mal. Las cosas no deberían terminar así tan mal. Si el infierno es real, si el infierno es un lugar de tormento y castigo que durará eternamente por los siglos de los siglos, alabemos a Dios que a través de Jesucristo podemos escapar justamente de este destino eterno. Si el infierno es un lugar real y es un lugar eterno, alabemos a Dios que a través de Jesucristo podemos escapar justamente de este destino eterno. Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que envió para que el mundo sea salvo a través de Cristo. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De tal manera ha amado Dios a este mundo que ha enviado a su Hijo. Lo ha dado en sacrificio por nuestras culpas, por nuestros pecados. Nosotros hemos pecado delante de Dios. El pecado hemos heredado. El pecado de Adán está en nuestro ser interior y ha afectado a todo nuestro ser. Y ciertamente la única manera de escapar de este castigo eterno es reconociendo a Cristo como el Hijo de Dios y nuestro suficiente Salvador. Y de tal manera nos ha amado Dios que ha enviado a su Hijo para salvarnos hoy en vida. Dios en su gracia y misericordia ha provisto el pago de nuestra deuda, el purificador de nuestros pecados, el sacrificio perfecto de nuestras imperfecciones. Dios ha provisto a su Hijo Jesucristo como el purificador de nuestros pecados.
Y es creyendo en Él que seremos justificados gratuitamente delante de Dios y podemos resplandecer como el sol, tan brillante, tan hermoso, porque seremos hallados puros delante de Dios, limpios delante de Dios. Pero es a través de aceptar que eres pecador, que mereces la ira de Dios y aceptar asimismo el sacrificio como la obra expiatoria perfecta para tus pecados. Es reconocer tu bajeza, reconocer tus pecados y asimismo reconocer a Cristo como el sustituto por tus pecados, quien toma tu lugar y muere en la cruz. Dice el versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de nuestro buen Padre, pero resplandeceremos única y exclusivamente cuando hoy en vida reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos nuestras limitaciones y aceptemos el sacrificio de Cristo como único y suficiente. Ese es el llamado y esa es la invitación. Ese es el llamado y esa es la invitación a que puedas reconocer tus pecados, a que puedas reconocer tus limitaciones. No hay ninguna obra, por más buena que tú puedas pensar que has hecho o podrás hacer, que pueda salvarte, que pueda librarte. No hay obra que pueda salvarte. Únicamente la única obra que puede salvarte la hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cristo hace 2000 años hizo la obra suficiente, la única obra, el único puente. Él trazó el único puente que nos conduce a Dios. Él trazó la escalera que nos lleva al cielo. No hay otro camino, no hay otro rumbo, no hay otro método. El único método, el único camino se llama Cristo Jesús. Y hoy en vida podrías aceptar tus pecados, reconocer justamente tus pecados, tu maldad, tu caída y aceptar a Cristo, reconocer que no puedes y nunca podrás justamente ser justificado por tus propios actos y tus propios méritos. El único mérito y el único acto lo hizo Cristo en la cruz del Calvario, y a menos que lo aceptes, no podrás ser salvo. No podrás ser salvo. Pero podemos creer hoy en este bendito evangelio, de salvación, y venir en arrepentimiento y fe para tener justamente una vida nueva. En conclusión, hermanos, en este pasaje hemos visto dos perspectivas, dos ejemplos claros de hijos. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Nadie está huérfano en este mundo. O perteneces al reino de los cielos o perteneces al reino de Satanás. O estás siendo trigo o estás siendo cizaña. Nadie puede decir, bueno, hermano, es que fulano de tal o tal persona es buena gente. No es cristiano, pero es buena gente. O nadie puede decir, oh, bueno, hermano, es que el novio de mi hija es tan buena gente, es tan buena persona. No es cristiano, pero es muy buena persona. Hermanos, en el Evangelio, el llamado al Evangelio no es un término medio. No existe término medio. O eres trigo o eres cizaña. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No existe el cristiano carnal. No existe el cristiano híbrido. No existe nada de eso. O eres trigo o eres cizaña. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay huérfanos en este mundo. Nadie es huérfano en este mundo. O tu padre es el diablo o tu padre es Dios. Te puedes decidir hoy mismo. Decídete hoy. O eres trigo o eres cizaña. Así que hoy puedes decidir eso. Guardar la esperanza gloriosa de que al partir de este mundo, al cerrar tus ojos y al abrirlos del otro lado, estará tu Salvador esperándote con los brazos abiertos, habiendo preparado una morada para ti. Podrías hoy partir de esta tierra y abrir tus ojos y encontrarte con tu amado y bendito Salvador. O eres cizaña.
donde al partir de este mundo tu destino es un lugar incierto de tormento, de agudo dolor eterno, donde nunca más escucharás la gracia abundante, abundante gracia que solo se encuentra en Dios y que solo se puede escuchar en vida. Debes tomarlo en cuenta. La única manera de hallar esperanza es escuchando el Evangelio hoy en vida, obedeciendo el Evangelio hoy en vida, tomando a Cristo como tu Señor, pero asimismo también el señorío de Cristo en tu vida. No puedes decir solo acepto a Cristo, me gusta Dios, pero no ser señoreado por Él. Si aceptas a Cristo, aceptas su señorío, aceptas su palabra, aceptas sus mandatos, aceptas su ley. Te sujetas a Cristo en humildad, en arrepentimiento y fe para salvación. Ese es el llamado del Evangelio. O eres trigo o eres cizaña. Decídete hoy. Te animo asimismo a que puedas decidirte. ¿Qué les parece, mis hermanos, si oramos y nos despedimos con unas palabras de oración? Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido reflexionar en tu palabra. Rogamos que en tu gracia, en tu misericordia, puedas tú, Señor, perdonar nuestros pecados, puedas tú ayudarnos a reconocer nuestras faltas, puedas tú, Señor, tener misericordia y conmover nuestros corazones al arrepentimiento, Señor, para venir a ti, Señor, para venir en arrepentimiento y fe. Te rogamos asimismo que a todos aquellos que han escuchado tu palabra puedas tú sembrar la buena semilla en sus corazones y puedas dar tú el fruto que tú esperas de cada uno de ellos y cada uno de nosotros. Asimismo, a nosotros como iglesia, ayúdanos a continuar adelante, ayúdanos a seguir anunciando tu palabra en todo lugar donde estamos. Y en este tiempo tan incierto, donde el mundo vive en tanta incertidumbre, en tanta inseguridad, ayúdanos a tu iglesia a permanecer fieles, a permanecer firmes, asentados sobre la roca eterna que es Cristo. Aunque el infierno brame, aunque se agiten las aguas, la iglesia de Cristo prevalecerá hasta el fin, dice tu palabra. Ayúdanos pues a vivir confiados en ti, nuestro buen Dios y soberano, que está sentado en tu trono glorioso, reinando en nuestras vidas. Te damos gracias, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo esto, y cuando solo esto, y cuando solo esto, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo.
dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Al momento de morir, al momento de morir, al momento de morir, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, nada más deseo yo, oh, nada más deseo yo, dame a Cristo, dile, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, nada más deseo yo, nada más deseo yo, dame a Cristo.